En este video tutorial les voy a enseñar cómo hacer la conexión entre una base de datos MariaDB hacia una aplicación en C# en ASP.NET. Entonces lo primero que debemos realizar es descargar MariaDB. Nos vamos a la sección de descarga de la página oficial y presionamos aquí para descargar la última versión estable. Luego ya buscamos el instalador correcto para nuestro sistema operativo. En este caso es Windows con una arquitectura de 64 bits. Entonces descargamos el MSI, que será el ejecutable. En este caso ya lo tengo instalado. Y otras cosas que son necesarias para realizar la conexión es el MySQL Connector. Entonces nos dirigimos a esta página. Aquí vamos a descargar el conector de MySQL para un ambiente .NET. Entonces nos dirigimos a la sección de .NET. Seleccionamos nuestro sistema operativo y vamos a descargarlo. Si se dan cuenta, son paquetes que no pesan mucho. Y por último, lo que necesitamos es MySQL para Visual Studio. Entonces nos dirigimos a esta página y de igual manera vamos a dirigirnos abajo, seleccionamos el sistema operativo y así es de 32 bits o de 64 bits. Entonces vamos a descargar el que sea necesario. En este caso ya los tengo instalados los tres. Entonces ahora les voy a mostrar cuando ustedes descargan MariaDB, lo que les descarga también es un programa que se llama HeyDSQL. Este sirve para realizar nuestras conexiones a las bases de datos, para realizar nuestras bases de datos, mirar nuestros datos, entre otros. Es decir, es nuestro gestor de base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es crear una sesión. Ya lo tengo aquí creada, si no, se van a nueva y le ponen el nombre. En este caso yo voy a utilizar la que ya tengo creada, que se llama conexión IPC2. Escribimos la contraseña y presionamos abrir. Bueno, yo en esta conexión voy a crear la base de datos que se va a llamar IPC2. Entonces, si se dan cuenta, esta base de datos únicamente va a tener una tabla que se llama alumno, la cual tendrá un carnet, un nombre y una carrera. Y le vamos a insertar estos dos datos para empezar. Entonces vamos a consultar los datos que acabamos de insertar. Y aquí aparecen los dos datos. Bueno, nos vamos a conectar a esta base de datos, entonces nos vamos a dirigir a Visual Studio. En Visual Studio nos vamos a Archivo, Nuevo, Proyecto. Como vamos a realizar una aplicación web, entonces nos dirigimos a Web, donde dice Aplicación Web ASP.NET. Le vamos a colocar el nombre. Presionamos Aceptar. Y aquí nos da diferentes opciones de plantillas para una página web. Tenemos una vacía, una web forms, MVC, entre otros. Nosotros la que vamos a utilizar va a ser una vacía. Entonces seleccionamos vacía y vamos a agregar referencias y carpetas para web forms. Presionamos este checkbox y luego presionamos aceptar. Y vamos a esperar a que se cree el proyecto. Muy bien, una vez creado el proyecto, se nos abre esta interfaz. Entonces, si se dan cuenta, en el lado derecho tenemos el explorador de soluciones, el cual va a ser donde vamos a tener nuestras páginas web y nuestras clases. En el lado izquierdo tenemos el cuadro de herramientas, el Object Explorer, el de herramientas de SSIS, entre otros. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestra base de datos. Nos dirigimos a herramientas, conectar con base de datos. Como va a ser una base de datos MariaDB, entonces aquí en origen de datos vamos a presionar cambiar y va a ser MySQL. Presionamos aceptar. El nombre de nuestro servidor, en este caso mi base de datos está de forma local, entonces el servidor va a ser localhost. El nombre de usuario, si se dan cuenta, el nombre de usuario era el que nos aparecía al inicio. Aquí pueden obtener estos datos y la contraseña la que ustedes le pongan a eso.
Entonces en este caso el username va a ser root, la contraseña la voy a poner y cuál va a ser nuestra base de datos. Presionamos aquí y ya nos aparecen las bases de datos que tenemos creadas. En este caso voy a seleccionar IPC2, voy a probar la conexión, dice que se realizó correctamente, entonces presionamos aceptar. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo nuestras conexiones disponibles ya nos aparece la conexión a la base de datos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una página web, la cual servirá como un CRUD, es decir, a la cual nos permitirá crear usuarios, borrar usuarios y ver usuarios y actualizarlos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear dos carpetas diferentes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir las referencias al proyecto. Nos dirigimos a referencias, clic derecho, agregar referencia. Entonces lo que tenemos que agregar nosotros es la referencia a mysql.data. ¿Este cuál es? Es el que instalamos de primero, que es el conector de MySQL. Cuando ustedes le instalan, esto instala un archivo mysql.data.dll en nuestra computadora. Entonces, originalmente lo tenemos así, entonces únicamente buscamos aquí MySQL y ya nos aparece. Entonces solo lo vamos a seleccionar y vamos a presionar aceptar. Y ya nos aparece aquí mysql.data, que es el que vamos a utilizar para realizar todas las consultas. Bueno, ahora que ya tenemos agregada esa referencia, lo que vamos a hacer es que vamos a crear las carpetas. Dirigimos a en nuestra solución, clic derecho, agregar, nueva carpeta. Voy a separar las páginas web con el código C#. Entonces, esta se va a llamar páginas y voy a crear otra carpeta, la cual voy a llamar datos. Bueno, entonces en nuestra carpeta de páginas voy a crear una nueva página web. Presionamos agregar, nuevo elemento. Entonces vamos a crear una página web que va a ser formularios web forms. Entonces aquí le vamos a poner el nombre, CRUD alumno, y lo vamos a agregar. Bueno, si se dan cuenta, ya nos creó una estructura en lenguaje ASP. Nosotros podemos bien dirigirnos a la pestaña de diseño y por medio de las herramientas que son drag and drop, únicamente las vamos arrastrando para ir creando nuestra página. Y ahorita jalé un botón, entonces si me voy a la sección de código, ya aparece el código de ese botón y así se nos facilita la programación. Entonces en esta página yo voy a hacer el CRUD. Entonces primero voy a agregar un label. Si se dan cuenta, del lado derecho nos aparecen las propiedades de todos los objetos. Aquí tiene, por ejemplo, opciones de apariencia, opciones de comportamiento, de datos, de diseño, entre otros. Y este es el nombre de la variable, donde dice ID. Entonces aquí donde dice text se le va a poner CRUD alumno. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser una inserción de alumnos. Entonces aquí vamos a poner crear alumnos. También vamos a editar alumnos. Y vamos a visualizar alumnos o ver alumnos. Bueno, entonces en crear alumnos lo que vamos a solicitar van a ser 3 datos, que son estos: el carnet, el nombre y la carrera a la cual pertenece. Entonces, para que se nos facilite el diseño, vamos a agregar una tabla HTML y dentro de esa tabla vamos a agregar nuestros componentes. Entonces aquí yo voy a agregar un label que me va a solicitar el nombre,
otro que me va a solicitar el carnet y otro que me va a solicitar la carrera. Y vamos a agregar textbox para que el usuario ingrese su información. Y vamos a agregar un botón con el cual vamos a mandar a llamar al método para insertar estos datos a la base de datos. Para la edición de los alumnos lo que vamos a utilizar va a ser un drop down list, que luego lo voy a explicar. Y de igual forma voy a agregar una tabla. Y voy a agregar dos labels aquí. Este me va a solicitar la carrera y este el nombre. Y de igual forma dos textbox aquí. Y por último un botón para mandar a llamar al método de actualizar. Y ahora para visualizar los alumnos lo que voy a utilizar es un grid view, que igual más adelante lo voy a explicar. Entonces ya tenemos aquí nuestra página. Voy a agregar un botón extra que me va a servir para refrescar la página. Entonces ya tenemos hecha nuestra interfaz. En este video no me voy a enfocar tanto en la interfaz gráfica, por ejemplo en el CSS o en el diseño de la página, únicamente en funcionalidad. Entonces para correr nuestra aplicación nos dirigimos aquí al botón y como es una aplicación web nos la va a compilar y la va a ejecutar en Google Chrome. Entonces vamos a esperar a que compile y a que la ejecute. Entonces si se dan cuenta, así está nuestra página por el momento. Entonces lo voy a cerrar. Voy a detener la ejecución. Bueno, ya que tenemos nuestra interfaz creada, es momento de realizar nuestra conexión a la base de datos. Entonces, en la carpeta que creé yo, la cual se llama datos, voy a crear una nueva clase. Entonces, presiono clic derecho, agregar, clase. Y esta clase se llamará conexión. Entonces, para esta clase voy a utilizar la librería que se llama mysql.data.mysqlclient. Esta es la referencia que agregamos acá. Si cuando lo compilen les tira un error de que no reconoce todos estos comandos, es porque no está bien agregada la referencia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una cadena de conexión, la cual será de tipo MySQL Connection. Le pondremos de nombre conexión. Y entre sus parámetros vamos a agregar nuestra cadena de conexión. Si no sabemos cómo es el formato para la cadena de conexión, nos dirigimos a la página connectionstrings.com. Entonces ya buscamos, en este caso va a ser una cadena de conexión MySQL. Y aquí nos da diferentes formas de hacer nuestra conexión. Entonces nosotros vamos a utilizar la que tenga el puerto, que sería esta. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Entonces en el nombre de mi servidor yo voy a poner
localhost. El nombre del puerto, si se dan cuenta, cuando abrimos JD SQL, aquí nos tira cuál es el puerto, que es el 3306. Entonces ese va a ser el que vamos a colocar. El nombre de nuestra base de datos, que en este caso se llama IPC2. El nombre del usuario, que en este caso va a ser root, y el password de ese usuario. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esta es nuestra cadena de conexión. Ahora yo voy a hacer un método que me va a devolver esa conexión. Entonces únicamente vamos a retornar la conexión. Entonces esta es nuestra cadena de conexión. Y este es un método para recibir o devolver la cadena de conexión. Bueno, ya que tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra clase en la cual vamos a agregar en nuestras sentencias SQL. Entonces siempre en la carpeta de datos voy a agregar una nueva clase. En este caso yo le voy a poner SQL alumno. Y de igual forma vamos a agregar la librería mysql.data.mysql_client. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Aquí vamos a hacer primero el método para insertar un alumno. Entonces, en este método va a ser de tipo void porque no me va a retornar nada. Lo voy a llamar insertar alumno. Va a recibir como parámetro 3 datos: carnet, el nombre y la carrera. Bueno, una vez aquí dentro, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto de tipo conexión. Entonces vamos a utilizar la librería MySQL connection, conectar, igual, y aquí vamos a recibir la conexión. Entonces vamos a mandar a llamar la clase conexión el método recibir conexión. Bueno, una vez que tengamos esto, ya nos tenemos que conectar a la base de datos. Siempre que nos vayamos a conectar a la base de datos es necesario utilizar las sentencias try catch. Entonces en el catch únicamente vamos a escribir en consola el error que nos dé. Si en dado caso nos diera un error. Bueno, entonces en el try lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir la conexión. Entonces con nuestro objeto vamos a usar el método open. Luego vamos a crear un objeto de tipo MySQL command. ¿Cuál se llamará comando? Luego le vamos a enviar la cadena de conexión a ese comando. Entonces comando.connection igual nuestra cadena de conexión, la cual la tenemos en la variable conectar. Luego tenemos que especificar que va a ser de tipo text y le vamos a enviar la sentencia SQL. Entonces escribimos comando.command_type igual
command type punto text, y por último comando.command type, y va a ser nuestra sentencia SQL. Como es una sentencia SQL de insert, entonces si se dan cuenta aquí ya tengo la estructura de un insert. Entonces la voy a copiar. Insert into alumno values, y aquí va el carnet, el nombre y la carrera. Pero como estos datos los vamos a obtener, entonces voy a utilizar lo que se llaman parámetros. Los parámetros se agregan con el arroba. Entonces aquí yo voy a agregar 3 parámetros. Aquí no era command type, aquí es command text. Entonces aquí yo agrego mi comando SQL, que va a ser insert into alumno valores. Agregué 3 parámetros, el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Si se dan cuenta, estos parámetros van a ser con los que yo mande a llamar el método. Ahora lo que debemos hacer es enlazar los parámetros del método con los parámetros del insert. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a escribir comando.parameters.addWithValue. Vamos a escribir el nombre del parámetro y a qué lo vamos a enlazar. En este caso, lo primero lo vamos a enlazar con el carnet. Y hacemos lo mismo para los otros 2 parámetros. El parámetro B lo voy a enlazar con el nombre, y el parámetro C lo voy a enlazar con la carrera. Entonces así cuando se ejecute el insert into alumno values, cuando lea el parámetro A, va a buscar lo que está almacenado en la variable carnet, y lo que está almacenado en la variable carnet va a ser lo que vamos a mandar al llamar al método. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el comando SQL. Entonces, como vamos a ejecutar el comando SQL, puede ser que nos dé un error. Entonces vamos a hacerlo dentro de un try catch. Entonces, en el catch únicamente lo que voy a hacer es que voy a imprimir el nombre del error si es que me da error. Y en el try lo que voy a hacer es que voy a mandar a llamar el comando, y por medio del método execute nonQuery se ejecuta el SQL. Y luego por último vamos a cerrar la conexión. Entonces así es como hacemos el método para insertar un alumno. Entonces ya que ya lo tenemos, nos vamos a dirigir a nuestra página ASP, y en crear alumno es donde vamos a mandar a llamar a ese método. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser obtener los datos. Entonces voy a tener una string de nombre, un string de carnet, y un string para la carrera. Entonces esto lo voy a obtener yo. El nombre lo voy a obtener del textbox 1, el carnet del 2 y la carrera del 3. Entonces escribimos textbox1.text. Pero como eso lo tenemos que convertir a un string, entonces convert.toString. Y ya lo tenemos. Entonces vamos a hacer lo mismo para los otros 2 valores. Únicamente que aquí sería el textbox 2 y aquí sería el número 3. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto de tipo SQL alumno. Entonces para crear un objeto de ese tipo, lo primero que tengo que hacer es escribir using ejemplo conexión, que es el nombre de mi proyecto, y ese está contenido en la carpeta de datos. Entonces una vez que yo ya haya hecho eso, entonces vamos a crear objeto tipo SQL alumno. Entonces
SQL alumno. A mi objeto yo lo voy a llamar inserción. Lo vamos a instanciar. Y una vez que lo hayamos instanciado, vamos a ejecutar el método de insertar. Entonces inserción punto insertar alumno, y nos pide primero el carnet, luego el nombre y luego la carrera. Entonces ya tenemos creado el método. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar nuevamente el programa. Entonces me voy a dirigir a la base de datos para que vean los datos que hay ahorita en la base. Si se dan cuenta, solo hay dos datos. Entonces ahorita vamos a crear uno nuevo. Nuevo alumno, tendrá el número de carnet. Carrera va a ser ingeniería industrial. Entonces presionamos crear y vamos a refrescar esto. Si se dan cuenta, ya nos insertó el nuevo alumno. Vamos a crear uno nuevo. Presionamos nuevamente el botón de crear. Vamos a refrescar esta página. Si se dan cuenta, también nos lo insertó. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a editar los alumnos y los vamos a visualizar también. Entonces vamos a detener la ejecución del programa. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la parte visual. Y vamos a dirigirnos primero, vamos a visualizarlos. Entonces en nuestro grid view lo que podemos hacer es que podemos mostrar los resultados de las consultas. Presionamos la flechita y vamos a elegir origen de datos. Vamos a seleccionar un nuevo origen de datos. Entonces va a ser de base de datos. Y aquí nos aparecen nuestras conexiones. En este caso sería localhost para IPC2. Y aquí en especificar una instrucción SQL, seleccionamos, presionamos siguiente y vamos a escribir el nombre de nuestra consulta. Entonces presionamos siguiente, vamos a presionar consulta de prueba y ya nos tiró los datos. Presionamos finalizar y aquí ya nos van a aparecer nuestros datos. Ahora por último voy a realizar el de editar. Entonces el de editar, lo que primero tenemos que hacer aquí en este drop down list, vamos a seleccionar origen de datos y vamos a utilizar el que creamos para nuestra base de datos, para el grid view. Entonces aquí donde dice seleccionar un campo de datos para mostrar en el drop down list, van a ser los datos que van a mostrar acá. Entonces yo puedo poner que muestre el carnet, el nombre o la carrera. En ese caso voy a poner el carnet. Y luego dice seleccionar un campo de datos para el valor del drop down list. De igual forma voy a seleccionar el carnet y presionamos aceptar. Entonces me voy a dirigir a escribir el código para editar el alumno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es de igual forma obtener los datos. Entonces lo primero que vamos a obtener va a ser el nombre, el cual se encuentra en el textbox 4. Y vamos a obtener la carrera, el cual se encuentra en el textbox 5. Ahora para realizar para editar el dato también vamos a necesitar saber qué carnet es. Entonces también vamos a tener el carnet, pero ese lo vamos a obtener del drop down list. Es el drop down list 1 y vamos a poner select value. Bueno, ya que obtuvimos los tres datos, ahora vamos a hacer el método para actualizar los datos.
Entonces voy a copiar todo este método para insertar alumno y solo voy a hacer ciertas modificaciones. Entonces para empezar le voy a cambiar el nombre, voy a hacer editar alumno. De igual forma voy a recibir el carnet, el nombre y la carrera. Aquí creamos el objeto tipo conexión, abrimos la conexión, creamos un objeto de tipo MySQL command, le enviamos la cadena de conexión, va a ser de tipo texto y en el texto ya no le vamos a enviar un insert, sino que le vamos a enviar un update. Aquí ya tengo creado cómo es que funciona un update. Entonces vamos a copiar este código. Únicamente que en vez de esto vamos a utilizar parámetros. En vez del el nombre, la carrera y el carnet, vamos a usar parámetros. Entonces lo voy a copiar. Entonces en vez de el nombre, aquí voy a usar el parámetro para el nombre. Si se dan cuenta, aquí ya lo tengo en el parámetro B. La carrera la tengo en el parámetro C y el carnet lo tengo en el parámetro A. Y de igual forma en un try catch vamos a ejecutar el comando con esta opción de comando.execute nonquery y cerramos la conexión. Entonces, ahora que ya tengo creado el método para editar el alumno, lo voy a mandar a llamar de mi otra clase. Entonces es lo mismo, primero vamos a crear un objeto de SQL alumno, se va a llamar edición y lo vamos a instanciar. Y ahora que ya lo creamos, vamos a ejecutar el método. Entonces edición.editar alumno. Le vamos a mandar el carnet, el nombre y la carrera. Y por último, el botón de refrescar página. Lo único que va a hacer es que voy a redirigirlo hacia la misma página para que se vean reflejados los cambios. Entonces por medio de response.redirect voy a poner a qué páginas que lo voy a redireccionar. En este caso va a ser ejemplo conexión. Pero sería páginas y sería CRUD alumno.aspx, que sería hacia la misma página. Entonces ahora sí vamos a ejecutar esto. Entonces si se dan cuenta, en el grid view ya me aparecen mis datos y en el drop down list ya me aparecen los números de carnets. Entonces yo voy a editar este número de carnet, le voy a cambiar el nombre y la carrera. Presiono el botón editar alumno y voy a refrescar la página. Si se dan cuenta, ya cambió. Ahora voy a cambiar el carnet 2013 13984. Voy a editar el alumno y voy a refrescar la página. Y como vieron, ya cambió. Entonces, a grandes rasgos, voy a dar un resumen de lo que acabamos de hacer. Primero, cuando creamos nuestro proyecto, creamos un proyecto tipo web, el cual va a ser un proyecto vacío. Y una vez que está creado, añadimos las referencias, haciendo clic derecho, agregar referencia. En extensiones, nosotros buscamos aquí MySQL. Y el que tenemos que agregar es el que se llama mysql.data. Una vez que hayamos añadido la referencia, añadimos nuestra base de datos. Eso lo hacemos aquí en herramientas, conectar con base de datos
Y aquí en Microsoft SQL Server lo vamos a cambiar por una base de datos MySQL. Aquí nombre del servidor, username y contraseña, pues aquí sería localhost, aquí sería root, aquí mi contraseña, y ya selecciono la base de datos que quiero. Luego lo que hicimos fue la clase conexión, la cual creamos un objeto llamado conexión, que es de tipo MySQL Connection. Este MySQL Connection lo pudimos agregar gracias a la referencia de mysql.data.mysqlclient. Entonces seleccionamos acá el string de conexión, nuestro server es localhost, nuestro puerto es 3306, el nombre de nuestra base de datos, nuestro usuario y nuestra contraseña. Y luego hicimos un método que se llama recibir conexión, el cual devuelve la cadena de conexión. Luego en la clase SQL alumno, lo que hicimos fue que hicimos un objeto que se llama conectar, el cual es de tipo MySQL Connection, y por medio del método recibir conexión le enviamos la cadena de conexión. Luego abrimos la conexión y vamos a utilizar los objetos MySQL Command y le pusimos comando. A este comando le vamos a enviar la cadena de conexión, le vamos a enviar qué tipo de comando es. Aquí puede ser texto o puede ser procedimiento almacenado. Luego en el texto le vamos a enviar nuestra sentencia SQL que queremos que ejecute. Por medio del arroba podemos agregar parámetros. Entonces por medio de comando.parameters.addWithValue enlazamos los parámetros. El parámetro A estará enlazado a la variable carnet. El parámetro B estará enlazado a la variable nombre y el C a la variable carrera. Luego ejecutamos el comando SQL con el método executeNonQuery. También pueden darse el caso que en vez de executeNonQuery se utiliza el método executeScalar, que ese es cuando se usan funciones de agregación. Luego cerramos la conexión y luego ya donde tenemos nuestras páginas, entonces en cada página tenemos un archivo ASP y un archivo .cs. El ASP es el que contiene todo lo visual y el .cs es el que contiene el código C#. Entonces ya únicamente obtenemos los datos, creamos el objeto y lo mandamos a llamar por medio de sus métodos. Aquí en este caso es insertar alumno y en este caso es editar alumno. Entonces así es como se realiza la conexión con una base de datos en MariaDB.